Continuamos a todo terreno, son las 12:47 minutos. ¿Qué es esto? Que a partir de mañana y hasta el 27 de marzo del 2024 le daría al ejército y a la armada la oportunidad de hacer tareas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. Nos acompaña para pues entender esto publicado el día de hoy Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad nacional. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pam? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Bueno, a mí me llaman la atención dos cosas. Una de ellas, la cantidad de personas que veo con reacciones como si no nos acordáramos que la Guardia Nacional es en realidad las Fuerzas Armadas, pero si ya teníamos eso, ¿por qué de pronto salir a publicar algo así? Pues bueno, Pam, a mí con lo que me gustaría empezar es con clarificar quién es el destinatario de este decreto. El destinatario no es la Guardia Nacional administrativamente, sino que es un decreto destinado para los elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y también de la Marina Armada de México. Hay que hacer un viaje en el tiempo a finales de 2018-2019, cuando se discutieron y aprobaron las reformas que dan origen a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se presentó como un cuerpo policial nuevo que, a diferencia del Ejército Mexicano o de la Policía Federal, sí iba a poder con la titánica tarea de acabar con la crisis de inseguridad. Sin embargo, la Guardia Nacional en la práctica no es otra cosa que el Ejército Mexicano disfrazado. En Ujú. diferentes momentos Durazo presumió que la Guardia Nacional ya tenía 30,000, 40,000, 50,000 elementos, queriendo dar la impresión de que ya era una institución operativa, pero no se reclutaron nuevos elementos, simplemente eran militares y marinos a los que se les ponía una bandita de Guardia Nacional para dar la pinta de que la institución ya estaba trabajando. Hay mucha evidencia administrativa y presupuestal de que la Guardia Nacional solamente es el ejército disfrazado. En primer lugar, las vacantes de los soldados que ustedes ven en la calle que tienen patrullas o que tienen la banda que dice Guardia Nacional, sus vacantes siguen en la Secretaría de la Defensa o en la Secretaría de Marina, es decir, ellos siguen cobrando de estas dependencias y siguen sujetos a la jerarquía militar, lo cual directamente contraviene la reforma que da origen a la Guardia Nacional, que dicta que va a ser una institución de carácter civil, no una institución militar. Si tú revisas, por ejemplo, el presupuesto de este año para la Guardia Nacional, no tiene presupuesto para vacantes, tiene presupuesto para homologar los sueldos que tenían los militares versus los sueldos que tenía la Policía Federal, pero la Guardia Nacional per se no tiene personal, todos siguen administrativamente ubicados en la Sedena o en la Secretaría de Marina, y muchos militares no han recibido ni siquiera un triste oficio de comisión, no sé, como cuando alguien de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de pronto tiene que ir a trabajar a Gobernación, ¿no? Por cierto tiempo y le dan un papelito de, oye, tu lugar de trabajo va a ser este. No se han cumplido las formalidades administrativas necesarias y también recordemos que la desaparición de la Policía Federal era algo que con cierto deseo buscaba la Secretaría de la Defensa porque era su rival civil, su rival presupuestal. Ujú. Recordarás que a inicios de este año Patricia Trujillo, que era coordinadora operativa de la Guardia Nacional y la única representante de Policía Federal en los altos mandos de Guardia Nacional, fue cesada de sus funciones. Entonces, en este momento, en la práctica, la Guardia Nacional es una institución 100% militar que va completamente en contra del mandato constitucional y de la ley que les dio origen. ¿Qué es lo que hace este decreto? Le dice a las Fuerzas Armadas que en lo que se termina de crear la Guardia Nacional, es decir, en lo que queda del sexenio, tienen que encargarse de forma extraordinaria, entre comillas, de suplir a las policías y hacer labores de seguridad pública. Y hay que empezar por eso. Esto no tiene nada de extraordinario. Es exactamente la misma política militarista que se ha implementado en el sexenio de Felipe Calderón, que se perpetuó con el sexenio de Peña Nieto y que se nos quiso vender ahora con el nuevo nombre de Guardia Nacional y ya vieron que no le salió la jugada. Y eso explica la promulgación de este decreto. Ahora, ¿por qué en este momento? O sea, a mí me llama la atención el momento, sobre todo que quisiera pensar que responde al creciente problema de inseguridad que se viene y que desde el discurso pareciera no estar o no existir.
Mira, a mí me parece muy llamativo que este decreto se promulgue en medio de la crisis por el coronavirus y también refleja muchas paradojas. O sea, para qué se hizo todo este pancho, este De movimiento la tan Guardia intrincado Nacional. de la Guardia Nacional? O sea, reformaron la Constitución, fue un movimiento político muy complicado y ahora se dan cuenta de que no les salió el movimiento. Además, nótese el timing, o sea, se dice, esto se hace de forma provisional, el ejército hace labores de seguridad pública durante 5 años, ¿y cuál es el mensaje? Pues en 5 años entra otra administración y la Guardia Nacional hace el problema de otras personas. Entonces vamos a seguir utilizando los militares porque, a ver, el presidente Felipe Calderón saca el ejército a las calles bajo la narrativa de que estábamos ante una situación de inseguridad excepcional y que requería de utilizar el último recurso del Estado mexicano, que son las Fuerzas Armadas. Y algo que supuestamente iba a ser una excepción se convirtió en la norma, y entonces ahora lo permanente y lo normal es que lleguen candidatos a la presidencia y nos digan lo mismo. Esto es una medida provisional, solo este sexenio los militares van a estar en las calles, y como no se construyen policías municipales y policías estatales fuertes, seguimos recurriendo a los soldados una y otra vez, porque nadie está tomando una política de seguridad de largo plazo. A mí lo que me preocupa es que después de la reforma de la Guardia Nacional, es muy irónico, los militares siguen sin autorización legal de suplantar a las policías. ¿Qué es lo que se hizo? Se simula que ahora los militares ya no son militares, les ponemos un uniforme de policías y se les da un cursito como de 7 semanas para que de alguna manera se acostumbren a la labor policial. Eso es ridículo, Pam. O sea, el curso básico de formación policial de Policía Federal duraba 1 año y medio. O sea, tú no puedes formar policías como si fueran quesadillas. En 7 semanas es ridículo pensar que ya tienes un cuerpo policial formado. Y además, Pam, a los legisladores de Morena, cuando se hace la reforma de la Guardia Nacional, se les olvidó derogar un artículo muy importante, que es el artículo 129 constitucional, que establece que en tiempos de paz los militares no tienen autoridad fuera de sus cuarteles y de sus fortalezas. Además, yo veo un gran problema operativo en este decreto. Dice que las Fuerzas Armadas se van a subordinar durante estos 5 años a las decisiones de la Guardia Nacional. ¿Tú crees, Pam, que el general Sandoval, secretario de la Defensa, que tiene 4 estrellas sobre sus hombros, le va a responder al general Crescencio, un general brigadier retirado, que solamente tiene 2 estrellas? ¿O el almirante Ojeda, secretario de Marina? ¿O tú crees que le van a hacer caso a Durazo después del fracaso que fue el Culiacanazo? Híjole, yo ahí veo una serie de problemas de jerarquía y de problemas administrativos que se van a venir, porque entonces le están restando jerarquía al secretario de la Defensa y al secretario de Marina. Pues entonces es todavía más extraño porque pareciera que venimos de una narrativa en la que lo que se quiere es justamente congraciarse con las Fuerzas Armadas, aunque no ha salido muy bien, y esto es como un mensaje cruzado, ¿no? Pues mira, Pam, yo creo que sí está logrando congraciarse con las Fuerzas Armadas por la siguiente razón. Este decreto no tiene ni pies ni cabeza. Esto es abiertamente inconstitucional, va contra los propios presupuestos de la reforma que dio origen a la Guardia Nacional y al 129 constitucional. Pero ¿cuál es el problema? El año pasado platicábamos en tu programa de un decreto que publicó el presidente Andrés Manuel para dejar sin efecto las disposiciones de la reforma educativa. Ese decreto era ilegal, abiertamente ilegal, pero el presidente Andrés Manuel tiene tanta popularidad, tiene tanta atracción, tiene tanta mayoría en los congresos locales, que Andrés Manuel no necesita de la ley para gobernar. Este decreto, a pesar de que no cumple con las formalidades legales, es una entrega de poder simbólica a las Fuerzas Armadas que tanto habían estado pidiendo. De hecho, yo sospechaba que en estos días iba a haber alguna declaratoria de un estado de excepción, porque las Fuerzas Armadas lo que han buscado para hacer mejor su trabajo es precisamente quitar los candados del debido proceso y del respeto a los derechos humanos para poder perseguir a los criminales. El consentido presupuestal de esta administración es la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa tiene su presupuesto normal, el presupuesto de la Guardia Nacional, el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, y eso da oportunidad para que haya pellizcos, para que haya una repartición favorable del presupuesto. Entonces a mí lo que me preocupa es eso. Yo creo que Andrés Manuel con este decreto está buscando comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas, porque sabe lo que se viene, el mal manejo de esta crisis de COVID, estas tendencias secesionistas que han surgido en los estados del norte, esta propuesta de romper el pacto fiscal, sabe que la crítica que se viene terminando la cuarentena es dura, y yo creo que más bien quiere tenerlos de su lado cuando el descontento social empiece.
Pues Víctor, como siempre es un gusto poder platicar contigo y seguiremos al habla sobre este tema y otros tantos más. Muchas gracias, Pamela. Un saludo a todo nuestro auditorio. Gracias, un fuerte abrazo. Tenemos buenas noticias. MBS 102.5